Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Comenzamos. Pues bendito el nombre del Señor, qué bendición que podemos continuar, capítulo 11 de Primera de Corintios, y un saludo para todos nuestros radioescuchas, como también para el grupo La Fe que Salva y el resto de nuestros hermanos de manera particular que nos siguen con esta exposición de la palabra, con el propósito de hacernos aptos para enseñarla, para hacer discípulos, para instruir, para enseñar, corregir todas las funciones que tiene la palabra. Y creo que estamos en un libro muy práctico que se puede considerar de eclesiología, directamente de las Escrituras. Y bueno, en los capítulos del 1 al 15 de 1 Corintios 11, se trata el asunto del orden de autoridad que Dios ha establecido, tanto en el orden natural, y digo en el orden natural porque este orden es general, es universal. Si la persona es salva o aún no ha sido salva, seguir este orden le va a traer bendición, le va a traer orden en su persona, en su familia, inclusive en la sociedad. El orden de Dios será bendecido por Él mismo. Seguir el orden de Dios le cierra las puertas al enemigo. Hoy, en el día de hoy, accidentalmente vi un video que se presentó allí por sí solo sobre las prácticas o la manera en que la diosa Ishtar mantenía una religión perversa, porque precisamente golpeaba la autoridad del hombre. Y no estoy hablando de una doctrina desconocida en la Escritura, pues ya que estos dioses, en este caso esta diosa, ha venido pasándose de civilización a civilización. Fue de lo principal, de las deidades principales de adoración pagana de Babilonia, pero fue heredada a veces cambian de nombre, a la civilización de los griegos, y más tarde pasó a Roma, y de Roma pues llenó a medio mundo, ¿no? A toda la civilización o a toda la cultura occidental. Tiene mucho veneno en cuestión a esto. ¿Por qué romper el orden de Dios trae o abre puertas al enemigo? Bueno, en realidad es sencillo. Todo lo que rompe el orden de Dios tendrá un uso perverso. Trátese de lo que sea. No importa de qué se trate. Gobierno, familia, religión, lo que sea. Sexo. Hoy podemos ver lo terrible que nos está resultando esta desviación
de lo que Dios ha establecido. ¿Y qué trae todo esto? Pues quebranto y desventura, un terrible corrompimiento del carácter humano. Mientras que el carácter humano debe ser conformado al carácter santo, justo, benigno, misericordioso, compasivo de Dios, porque ese es su carácter de Él. Lleno de misericordia, se pervierte de tal manera que encuentra deleite en la injusticia. Se pervierte, y esto podría ir muy lejos si lo profundizamos. Así que Pablo toma la determinación de establecer este orden dentro de la iglesia de los Corintios, que era griega. Estamos hablando que en el fondo era griega, y que si siguió con la adoración de estas deidades, no era la única deidad. Estaban llenos de idolatría. Y la iglesia no supo enfrentar, imponerse y desarraigó en parte toda esta cultura de idolatría, pero no del todo. Sutilmente se pervirtió la doctrina primitiva de la iglesia. Más tarde, ahí lo pueden ver en el mensaje a Tiatira. ¿Quién es la protagonista en Tiatira? Una mujer llamada Jezabel. Y no estamos hablando de cientos de años, no, estamos hablando del primer siglo, de la revelación a Juan, al apóstol Juan, de el Apocalipsis, fue a finales del siglo primero. Entonces, tenemos que pensar bien en que estas 7 iglesias fueron escogidas para darnos la historia proféticamente de la iglesia en general. Quizás algunos han cuestionado y dicho, ¿y de dónde sacaron eso? Pues de la Biblia, de la historia, de lo que está registrado, de lo que quedó registrado. Bueno, pero ya estaríamos un poquito fuera de tiempo en cuestión a lo que sigue hoy, pero quise hacer ese resumen porque estos problemas están hasta ahora. Hasta hoy todavía tenemos un desorden que no hemos podido superar, ni siquiera nosotros mismos, la iglesia. Sin darnos cuenta, se nos vende la mentira por verdad. Y como no estamos instruidos en la palabra, pues ni cuenta nos damos que se está siguiendo más la cultura que la escritura. Y allí podemos ver que hoy en día la autoridad de los hombres en la familia es muy débil, inclusive en la misma iglesia. Y esto gracias a estas doctrinas paganas que se vendieron como verdad y que hasta el día de hoy estamos pagando un costo enorme en cuestión a la firmeza, a la formación de nuestros hijos. ¿Por qué tanto problema al día de hoy? Por esas violaciones al orden del Señor. Hoy la autoridad del hombre en la familia es débil, y si se trata de afirmar, pues ya tenemos machismo.
importa que se esté dentro de la verdad de la palabra, parece como si tuviéramos alergia al orden de Dios. Bueno, hasta aquí, y he querido poner énfasis en eso porque resulta de que en muchas ocasiones he escuchado decir que esta primera parte del capítulo de Primera de Corintios 11 es cultura. No, para nada, hermanos, no es cultura, es doctrina. Pablo termina diciendo: juzgad por vosotros mismos. La misma naturaleza enseña un orden. Pero bueno, cierra con este versículo tan importante, el verso 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que nos juzguemos a nosotros mismos y que busquemos revelación del Espíritu Santo para, por nosotros mismos, convencernos con la palabra. No se trata de que yo les convenza, de que alguien nos convenza de la verdad. Se trata de convencernos nosotros mismos por la palabra. Estudie la palabra, dése la tarea de leer la palabra. Vea lo que está escrito, vea lo que Dios exhorta en su palabra. La palabra tiene ese poder para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, y lo hará a través del Espíritu Santo. Pues bueno, paso a la segunda parte. Espero que libre con el tiempo. Pero el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Lo que vamos a tratar ahora es la Santa Cena o la mesa del Señor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y en parte es necesario. Mire lo que va a decir: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. O sea, no se trata de vender la verdad. Se trata de separar la verdad de la mentira. Si yo, por llevármela bien con todos, no digo lo que es la verdad y lo que es la mentira, entonces me habré vuelto tibio, sin carácter, sin celo por la verdad. La verdad es la verdad y no es negociable. No importa lo que tengamos que sufrir por vivir la verdad, por sostener la verdad, por dar testimonio de la verdad. ¿Recuerda aquellas palabras del Señor Jesús a Pilato? Yo para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. Pilato dijo: ¿qué es verdad? Pero Jesús no agregó más palabras. ¿Por qué? Porque para que alguien conozca la verdad debe de buscarla de corazón, y Dios se la revelará. Pero la verdad no es negociable. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ya había un problema porque ya había disensiones, pero Pablo dice: bueno, pues a veces es necesario. No hay problema, pero vean lo que sigue. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque sus reuniones eran terribles. Porque, ¿y de dónde venía ese desorden, hermanos? Venía de las costumbres religiosas que se tenían. ¿Por qué? Porque así celebraban las fiestas religiosas ellos. Así que no tenían conciencia
de que celebrar la mesa del Señor no era una fiesta pagana, sino una fiesta santa. Y ellos venían, vean lo que sigue enseguida, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Imagínense nada más. Pues, ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. En esto los tengo que reprobar. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es no una pachanga, no, es una celebración santa, que es en memoria, no es un cumpleaños, no es una boda, no es un banquete, es un recordatorio, la celebración del sacrificio por nuestros pecados. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es recordar que tenemos un pacto con el Señor. Y haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Fíjese que solamente hay un bautismo, pero la celebración de la Santa Cena puede hacerse muchas veces. Así pues, todas las veces que comieres este pan, y hago esta aclaración y esta aplicación, porque en el bautismo nosotros hacemos también un pacto de no vivir ya para el mundo, que hemos sido muertos para el mundo, sepultados juntamente con Cristo y resucitados para vida nueva. O sea que ahora vamos a vivir para Cristo. Pero el bautismo solo lo tenemos una sola vez en la vida. En cambio, la Santa Cena o la Mesa del Señor lo podemos hacer cuantas veces querramos. Pero cuantas veces lo hagamos debe de ser un recordatorio del alto precio que se pagó por nosotros, de ese pacto que hemos hecho con el Señor, de rendir nuestra vida a Él, vivir para Él y ya no para nosotros. Esto es importantísimo. De manera que si no se tiene esta conciencia, mire lo que pasará. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, o sea, sin conciencia de lo que está celebrando, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, de menospreciar, de no tomar en serio el sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Sabe? Somos tan legalistas que creemos que cuando que celebramos la Santa Cena, tenemos que hacer un recordatorio de todos nuestros riegues, de todos nuestros pecados y todo. Lo que realmente debemos de hacer todas las noches, no cuando todos los días, al cerrar el día, al acostarnos. No necesariamente cuando celebremos la Santa Cena, no. Un juicio de sí mismo debe ser a diario. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, dice el salmista. Debe de saberlo. Es un salmo lindísimo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. Pruébese en cuanto a la seriedad con que debe de hacerlo.
porque inclusive la celebración de la Santa Cena y la Pascua están conectadas directamente en el sacrificio pascual que celebraba Israel, y que Pablo en el capítulo 5 nos dice: porque ahora ya nuestra Pascua fue sacrificada, por tanto celebremos la Pascua, la mesa, la Santa Cena, diferentes tipos que encontramos en la palabra, con panes de sinceridad. Esto quiere decir que tenemos que ser muy sinceros con el Señor, y más o menos tendríamos que orar así: Padre, celebro por la fe el sacrificio que hiciste por mis pecados. Lo celebro por la fe y me declaro delante de ti indigno, pero por la fe lo celebro. Gracias por derramar tu sangre preciosa y dejar que tu cuerpo haya sido herido, azotado, molido por nuestros pecados. Aprenda a orar así con la palabra en el Espíritu. Ayúdame a mantenerme firme en el pacto que he hecho de vivir para ti. Concédeme tu gracia y perdóname. Ni siquiera tengo conciencia de todos mis pecados, pero lo celebro con toda sinceridad delante de ti, pidiendo que me seas propicio a toda falta, consciente, inconsciente. Algo así debe de orar, muy sincero, muy personal. Porque de lo contrario, mire lo que dice el verso 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si usted celebra religiosamente, usted está haciendo lo que el publicano y el fariseo. Y usted solo tiene dos posibilidades: creerse, y sería un error fatal, digno por sí mismo, lo cual es imposible. Usted y yo somos pecadores, conscientes o inconscientemente, imperfectos. Por eso hay que corregir ese punto de vista legalista en el cual usted se siente bien. Probablemente usted no es un borracho, no es un adúltero, tal como decía el fariseo, pero está lleno de confianza en sí mismo, que es vanagloria. ¿Por qué cree que el Señor relató esto? Dice: porque y declaró esta parábola para aquellos que confiaban en sí mismos. No confiemos en nosotros mismos. Mire, como digo, probablemente no sea un ladrón, como dijo el fariseo, no sea un adúltero, no sea un idólatra, dé su diezmo, ayune, ¿sí? Pero mire, su amor, su egoísmo, su vanagloria, y quién sabe cuánta lista le sea oculta. No confiemos en nosotros mismos, no seamos vanagloriosos. Nuestro amor es imperfecto, nuestra fe es imperfecta, nuestra paciencia es imperfecta, nuestra benignidad es imperfecta. Somos pecadores. No se refiere a llenar un estándar religioso, se refiere
a tener conciencia de lo santo que es celebrar la mesa del Señor. Y como resultado, mire, no había de haber enfermos en el pueblo de Dios, pero sin embargo pasamos por las enfermedades y muchas veces no es meramente por el pecado. En muchas veces sí, pero en otras veces solamente es para habilitarnos, para perfeccionarnos a la medida de ese varón perfecto, a la imagen de nuestro bendito Salvador. Y unos sufriremos de unas cosas y otros de otras. El sufrimiento no es extraño a la vida del creyente, es parte de su entrenamiento. Pero que no sea por vanagloria. El verso 30, el verso 29 y 30 están conectados directamente, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, sin darle esa seriedad, sin entender lo que está haciendo, sin tener esa humildad, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya se murieron, y muchos duermen, es lo mismo, y muchos han muerto. Verso 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, o sea, no seríamos llamados a cuentas. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y alabo al Señor, porque aquí queda claro que Dios no dejará que nos pierdamos, aunque tengamos que morir. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Somos castigados. ¿Por qué? Por no juzgarnos a nosotros mismos. Así que, hermanos, no hay lugar aquí para la ligereza, no hay lugar aquí para la autoconfianza propia, para la autojustificación. Porque cuando que usted dice, no, yo no he hecho mal, de verdad que está en la vil calle, porque no sabe lo imperfecto que somos. Cuando usted se pone a juzgar al pastor, juzgar al marido, a la mujer, a todo mundo juzga, usted está bien. Todos son pecadores, usted es santo. Dios tenga misericordia de usted, hermano, hermana. Por eso dice el apóstol, más tarde se lo dirá a los filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, y no porque la salvación de la condenación está en nuestras manos, está en manos del Señor, y Él no dejará que nos pierdamos. Aquí está claro. Pero sí tenemos un gran problema para vivir una vida recta, una vida útil, una vida de sumisión al Señor, de servicio para Él. Pues bueno, gracias a Dios hemos terminado, y yo espero que usted pues ore por mí, por sus hermanos. Mire, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Son principios fundamentales, son preceptos de vida. Lo triste es que a veces juzgamos a todos menos a nosotros mismos. Pero oremos: Señor, ten misericordia de mí, ilumíname, revélame, instrúyeme, corrígeme, muéstrame. Y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame
por camino recto. Pues que el Señor les bendiga, bendiciones, y yo espero que pues todo esto nos lleve a la edificación, a la reflexión, al crecimiento en nuestra vida con el Señor. Bendiciones para todos. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.